Muy bienvenidos a Cumbres de la Música Popular Chilena, conversaciones con sus creadores, un ciclo de 4 encuentros de conversación con connotados artistas de amplio reconocimiento y trayectoria que este 2021 conmemoran aniversarios de algunas de sus obras más relevantes y conocidas de nuestra música. Espero que disfruten la entrevista de hoy. Roberto Titae Lind, del grupo Los Tres. ¿Qué tal? Bienvenidos al ciclo Cumbres de la Música Chilena. Esta vez estamos desde el Centro Lector de la Corporación Cultural de Nueva Barnechea, un ciclo donde vamos a estar conversando con los artistas tras de distintos hitos de la música chilena que han marcado nuestra escena y nuestra sociedad en las últimas décadas. Estamos con Roberto Titae Lind, bajista de Los Tres, fundador, coautor de varias de las grandes canciones de Los Tres, como Déjate Caer y muchas más. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Encantado, muchas gracias por invitar. Del hito que vamos a estar hablando es de este magnífico disco que se llama Los Tres Unplugged. Son los 25 años desde que se editó, desde que salió como disco. Yo me acuerdo que un año antes se grabó en Miami esta sesión, y yo me acuerdo que todos los que nos gustaban la música, los que seguíamos a Los Tres, por supuesto, en esa época, estábamos pendientes de la tele, porque era también el primer grupo chileno que grababa un Unplugged. Era un hito importante para la escena chilena de esa época también. ¿Tú recuerdas cómo llegaron a grabar este Unplugged? ¿Cómo fue el nexo para llegar a MTV? Bueno, MTV apareció y cambió bastante el rumbo de la música chilena y de la música latinoamericana. Y su sede estaba en Miami y yo creo que todo empezó con el tercer disco que hicimos nosotros, que se llama La Espada y la Pared, que teníamos 2 singles súper buenos, que fue Déjate Caer y La Espada y la Pared, que tuvo alta rotación en MTV. Entonces, era todo un acontecimiento este canal, y empezó la fiebre de la Unplugged, que era copiada del MTV gringo. Entonces, fue súper natural que llegase a nosotros, porque éramos de los grupos que está sonando, que teníamos una presencia constante en la parrilla de MTV de ese entonces. Y así empezó. Después vino todo un periodo de ensayo y de todo eso. Pero fue súper importante para la escena nacional también, de que un grupo chileno llegara a esa instancia y grababa en Miami con las mejores técnicas, con el mejor ingeniero. Así que fue súper importante. Oye, cuando se concreta esta oportunidad de grabar un Unplugged en MTV, como grupo o como artista, ¿qué es lo que uno prioriza? ¿Las canciones que funcionan mejor en el formato acústico, o las canciones que de alguna forma son una carta de presentación para el grupo? Porque también era una vitrina para todo el continente esta emisión. Claro, mira, el asunto es que nosotros, en el grupo original, Los Tres, siempre trabajamos con instrumentos acústicos. Yo vengo de una familia de mi padre contrabajista, clásico. Ángel Parra, para qué decir, la guitarra acústica. El Álvaro Enrique estuvo muchos años en la Negra Ester, que tocaba pura guitarra acústica. Entonces, adaptarnos al sistema Unplugged no fue el mayor problema. Como dices tú, el mayor problema fue ver el repertorio, porque la mayoría de estos temas fueron pensados, compuestos por guitarra acústica. Nosotros componíamos mucho en guitarra acústica. Entonces, volverlo del eléctrico al acústico no era ningún problema. El tema era
qué tocar y qué arreglo hacer. Y ahí fuimos dilucidando y probando temas. Habían temas que, por ejemplo, del primer disco, como Las Flores Secas, que uno pensaría que daría para el Unplugged, pero en el formato Unplugged no resultaba. Sí, eso te iba a preguntar fome, así. Si había algún tema que probaron y por alguna razón no funcionaba. Sí, pues habían varios. Entonces, el segundo disco era mucho más eléctrico, ese remate del siglo. Entonces, de ahí no sacamos, creo, ningún tema. Y nos pasamos básicamente el primero, que fue compuesto también, como te digo, yo toco con trabajo en ese disco, el primer disco de los tres. Y fue ideado en guitarra acústica y eso. Y en el último disco, que hasta esa fecha, que era La Espalda de la Pared, que tenía temas como La Espalda de la Pared, Tírate, Déjate caer y no me acuerdo ahora qué más, pero nos pasamos en esos dos discos. Y la sorpresa que era las cuecas. Por supuesto. Claro, que fue todo un acontecimiento, porque en ese entonces la cueca era como mal mirada y nadie escuchaba cueca. Era una cosa rara que pasaba en Chile. Sí. Como que siempre tendemos a escuchar mucha más música de afuera que la música que se produce en el país. Entonces, ahora menos mal hay más grupos de cueca y hay más movimiento en ese sentido. Hay mucho más grupos y se escucha música, se escucha la música nacional todo el año en su ámbito, en su círculo. Pero en ese entonces era muy raro que un grupo así tocara unas cuecas en Miami para un Unplugged, para MTV, entonces fue todo un golpe. Sí. Después te voy a hacer unas consultas en particular de ese punto, pero quería consultarte, cuando uno escucha el Unplugged y cuando uno lo veía, digamos, la emisión, el fiato de la banda es impresionante. ¿Hay mucho ensayo ahí? Mucho ensayo. Ya. Antes de partir, me acuerdo, sellábamos todos los días, muchas horas. También tuvimos la idea de invitar a Toñito Restucci, Antonio Restucci, gran mandolinista, y a Cuti Aste. Y ahí nos encerramos y fue mucho trabajo. Armamos un buen grupo de trabajo y estuvimos dándole todo el rato. Y después a Miami llegamos una semana y media antes, unos 10 días antes, y también ensayamos mucho allá, mostrándole los arreglos al productor. Trabajamos con John Blaney también allá, llegando, probando los contrabajos, porque no podía llevar mi contrabajo acá, entonces teníamos que probar unas guitarras, mandolina. Por primera vez, ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, fue mucho darle y rindió los frutos. Suena muy bien, muy afiatado el grupo. Una de las cosas particulares... De hecho, sí, porque, por ejemplo, cuando lo grabamos, mucha gente después repite temas, porque es un show en vivo, pero te dan la oportunidad, si un tema no, porque esto va para un disco, de repetirlo. Pero nosotros solamente repetimos un tema nuevo, que es Traje y Desastre, que hicimos un tema especialmente para el Unplugged. Y no fue que la toma haya estado mala, fue un problema, un micrófono que se soltó, una cosa de la caja, por ejemplo. Y el Joe Blaney, como es tan meticuloso, tan gringo para sus cosas, quiso repetir eso. Pero fue el único tema que repetimos, y eso te habla de cómo estábamos afiatados así. Bueno, y es muy decidor eso que tú dices, que el show haya sido de corrido, sobre todo cuando ustedes tomaron unas decisiones muy particulares, que no se repetían en muchos conciertos Unplugged, y que es el hecho que los instrumentos no eran electroacústicos, porque hay otras presentaciones Unplugged que la guitarra en realidad está enchufada. Pero aquí ustedes tomaron la decisión de que todos los instrumentos fueran amplificados por micrófonos separados del instrumento, no había nada enchufado. Exacto. Y eso también es un desafío técnico importante. ¿Por qué tomaron esa decisión? Yo creo también porque nos queríamos la muerte.
Bueno, no sé, fueron decisiones, pero es que generalmente, claro, al contrajo se le podría haber puesto una cápsula, pero en realidad, como es Unplugged, quisimos demostrar que nosotros realmente somos avesados en tocar los instrumentos acústicos. Po. creo que el Unplugged de Paul McCartney era el único que había sido grabado de esa forma. Claro. No, después hay Unplugged como el de Soda Stereo que tocan con guitarra eléctrica, claro. Sean para otro lado, pero claro, quisimos demostrar eso, que realmente le pegábamos al Unplugged. ¿Y no condicionaba un poco eso una interpretación? Porque me imagino que uno tal vez no podía moverse mucho. Claro, sí, pero como te digo, tenemos experiencia, no tanto grabando, pero tocando y yo creo que toda esa preparación también nos grabamos también, porque todo esto nos preparamos en algún estudio y nos fuimos grabando a ver cómo suena y es cosa de práctica, ¿no? Tú me mencionabas recién lo de el bloque de las cuecas, que es como uno de los grandes aciertos de esta presentación. Uno en retrospectiva lo ve como una genialidad absoluta, pero me imagino que en ese momento era igual una apuesta, quizás, como un riesgo. Claro. ¿Hubo alguna vez cierta inseguridad de incluir eso en la presentación? No, porque en general estamos súper cohesionados nosotros, entonces era una lluvia de ideas y al Álvaro se le ocurrió esto y dijimos, ¿por qué no? En realidad tiene mucho que ver con la historia de la banda. Yo creo que que el Álvaro haya estado en la Negrester, ahí el Álvaro conoció al Ángel, porque el Ángel es de la familia Parra también, entonces también tiene mucho que ver con la historia de la banda. Y también con el tío Lalo, con el tío Roberto, que nosotros lo conocimos y tocamos con él y también fue súper importante esa conexión, nos cautivó del primer minuto. Y también, por ejemplo, quién es la que viene allí, que ya están los carabineros, ¿se saben? Un tema que trascendió, o sea, que llegó a todos lados, ese tema, se lo sabe todo el mundo. Y ese viene también del jazz huachaca, que también nosotros, con el Ángel, y yo y el baterista, el Pancho Molina, somos amantes del jazz, entonces tenía todo que ver. La influencia chilena también, siempre nosotros hemos sido orgullosos de la música chilena y de nuestra influencia. Yo creo que, así como hablábamos del bloque de las cuecas en el Unplugged, uno de los efectos, hay como dos efectos que son bien increíbles cuando aparece el disco Unplugged. Uno es que es un disco superventas, eso es, digamos... Fue superventa, claro. En pocos meses ya había vendido más de 150.000 discos, que para el Chile de 1996 era muchísimo. Lo que pasa es que, vuelvo a lo de las cuecas, fue algo, un fenómeno que marcó eso, un grupo chileno en Miami y grabando cuecas chilenas, del tío Roberto, cuecas choras, que en general las cuecas que se escuchaban en ese entonces eran puras cuecas de los Guasos Quincheros, cosas más cuicas, más respingudas, no sé cómo decirte, como un tipo de cueca más conservadora. De postal. Exactamente. Y tocando esas cuecas y ese foxtrot, yo creo que eso marcó y claro, fue superventa. Claro, que 150.000 discos vendidos como en 3 meses era el equivalente a que como todo Chile más o menos tuviera, claro, o tuviera al menos cerca una copia del disco en cassette o en CD en ese momento. Yo recuerdo, por ejemplo, que el gerente de la Feria del Disco, que era la gran cadena de venta disquera en ese momento en nuestro país, que tenía 40 años, ellos decían, este es el disco más vendido en la historia de la Feria del Disco en nuestros 40 años de existencia, 40 años en ese punto, claro, del año 96. Y bueno, y el otro efecto que está muy vinculado a lo que tú dices es como el cambio cultural, porque en alguna época, cuando aparecían discos, por así decirlo, no sé, la cantata Santa María de Iquique, era un disco importante porque generaba también como un efecto cultural también, y eso no ha pasado mucho en los últimos años. Probablemente el disco Unplugged es el último disco que generó ese cambio cultural en que
la gente joven empezó a escuchar cuecas. Ese mismo año ustedes inauguran la Jane Fonda, que es una institución que continúa hasta el día de hoy, ya tiene 25 años la Jane Fonda. Exacto. Y eso que la gente joven escuchara cuecas era algo que nace con los tres Unplugged. Yo me imagino que cuando uno graba un disco así, obviamente espera que le vaya bien, y todas esas ventas fueron, digamos, una traducción de eso. Pero haber generado ese cambio cultural, yo me imagino que debe haber sido algo que los tomó por sorpresa quizás, ¿o no? Yo creo que sí, no lo pensamos mucho, estábamos tan concentrados en la música, en los arreglos, en que saliera bien, porque es una toma y había que hacerlo y después las mezclas, que nos quedamos allá en Miami mezclando en el Criteria Studio con Joe Blaney, y estamos muy preocupados del sonido y de la onda y de eso, pero ya sabíamos un poco de la expectativa que había, por lo menos de parte de la prensa en ese entonces, que mandaron gente a Miami. Yo creo que nunca han hecho eso por un grupo y nunca lo van a hacer de nuevo, yo creo. Estaba David Ponce. Claro, David Ponce, claro. Entonces, claro, era algo inusitado, inaudito, entonces, pero la respuesta de la gente, claro, vino después y, claro, nos tomó por sorpresa y eso, agradecer nomás, y qué bueno que se escuchen más cuecas. Volvemos a la misma cuestión, porque, claro, hay que defender la música chilena, yo creo. Se trata un poquito de eso también. Lo que te voy a mostrar en este tablet. Yo no sé si uno cuando hace un disco no suele revisar mucho lo que hace. ¿Te acuerdas la última vez que habías visto la presentación de Unplugged? No me acuerdo mucho, no. Mira que estamos delgaditos. Oye, pero me acuerdo, mira, el Pancho tocando una lata de un cajón de... Como batería, un claro, tarro. un tarro. Oye, tú me decías que ese contrabajo lo arrendaron en allá, Estados Unidos. Efectivamente. ¿No es jodido agarrar un instrumento así de un día para otro? O digamos un músico profesional puede hacerlo. Puede hacerlo, sí. Lo que pasa es que, como te decía, yo vengo de familia de contrabajistas, entonces tuve un contrabajo desde que nací, escuché un contrabajo, entonces lo que te decía, pero como le pegamos nosotros a la cosa Unplugged. Pero mira, las guitarras acústicas son totalmente chilenas. Tú llevabas un bajo también mezco. Un bajón mezco, ¿verdad? No, y quedó sonando muy bien. La gente de MTV también nos felicitó y también valoró todas estas cosas de haber sido solamente instrumento acústico, valoró todo el esfuerzo que hicimos. ¿Hubo un tema que fuera más complejo de montar en este contexto? Mira, el que más nos tenía nervioso el tema nuevo. Claro. Porque no estaba en ningún disco y era estreno mundial y en general pasó que antes de llegar lo terminamos en Miami, me acuerdo de ese tema, porque no terminábamos nunca, no sabíamos cómo terminarlo. Yeah. Y al final, entre el Ángel, el Álvaro y yo, lo terminamos allá y estábamos extasiados, porque hasta el día de hoy encuentro que es muy buen tema. Pero llevarlo, ensayarlo, y teníamos que ensayarlo, porque los otros temas los sabíamos, claro. Teníamos conciencia. Uno cuando graba un tema lo pasa, no sé, una cantidad increíble de veces, entonces los otros lo manejamos, pero este nuevo era algo excitante y algo nuevo, novedoso. ¿Y hay algún favorito que tengas de esta sesión? Es que no me acuerdo, tú tenías el disco ahí, déjame ver. Te Deseo. Ya. Te Deseo porque tiene una parte más psicodélica al final. La primera vez también, el arreglo que hicimos con solo de Toñito Restucci quedó impresionante. Y que es un tema de la primera etapa de los tres también. Exactamente. Y yo creo que como eso, Te Deseo y la primera vez. Bueno, ¿y quién es la que viene ahí también?
Oye, Titae, muchísimas gracias por hablar con nosotros, Encantado. revisando los 25 años de los tres Unplugged, este disco que ha marcado mucha gente, que ustedes también lo han vuelto a interpretar. Hay un disco Exactamente, que... vamos a seguir cumpliendo años con el disco porque merece ser tocado de nuevo y algo tiene el formato Unplugged que es especial, es una tocata especial, nos vuelve a los orígenes de la música, no sé, la guitarra acústica, como que es todo un sentimiento especial escuchar un disco así. Así que vamos a seguir celebrándolo. Excelente, Titae, muchísimas gracias. Ok, gracias por la invitación. Bueno, la salida de compras de Miami. Ah, pero eso no es una tienda de instrumentos. No, tienda de ropa. Que nos volvíamos locos ahí. Y ahí estamos, mira, lo que te contaba cuando estábamos terminando el tema. Yo creo que ahí estamos celebrando que en Miami. Mira, aquí está nuestro ingeniero Joe Blaney. En las mezclas ya. En las mezclas. Y aquí estamos con el Toquito Restucci. Y ya, mira, y esto yo creo Bajando que un taxi ahí, Álvaro. esto creo que celebrando ya después después de terminar ¿Cómo ha estado esa celebración? increíble. Terminamos en cualquier lado, mira, Madonna, terminamos en cualquier, mira, y esto es el hotel Delano. Este es el hotel de la Madonna, aquí ahí nos alojaron. Ya. Y no tengo muchas más imágenes, mira, aquí estamos. Con Ruth, me acuerdo que ella Esa conducía era los DJ de MTV. Y ese creo que Alvarito en el viaje de vuelta en avión ahí. Ahí está. Mucha suerte, Titae. ¿Quién es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. Y es que en mi vida